Bueno, soy Karen Mengarelli, ayudante de la profesora Mariela Maces de la materia Psicopatología y Neurofarmacología. Bueno, el objetivo de este video, como los anteriores, es poder acompañarlos en lo que es el transcurso de la materia. En este caso, con la unidad número 3, tienen una guía de lectura, pero bueno, nos vamos a enfocar principalmente en las características principales de cada patología, que en este caso, ahí estoy compartiendo pantalla. En la unidad número 3 tenemos dos principales. Una que son las demencias, que ya estuvimos hablando un poco en la unidad 2, cuando hablamos de la sintomatología, y las epilepsias. Para esto lo podemos fundamentar con la bibliografía obligatoria, que tiene la de Palomo para las demencias, que es muy claro, muy simple, tiene lo que son las definiciones, las características principales, y tienen también van a tener un videíto de Dani, que es la ayudante de las 12 horas, que también va a aportar a estos términos para poder ampliar un poquito más de qué se tratan las demencias. Y lo que vamos a ver ahora son principalmente las epilepsias, que esto lo tienen en el texto de Guyton o Guyton, como se pronuncie, es estadounidense, así que puede ser Guyton también. Y la ficha de cátedra de Alicia Tuccio, que hace un resumen de estos autores, y también de Hernández, creo también, y también lo que hace es utilizar una bibliografía que yo la voy a usar mucho también porque a mí me sirvió para entenderla, que es la de Martínez Mauro, que se llama La respuesta convulsiva. No es un texto que está dentro de la bibliografía, por eso lo aclaro, pero alguna terminología que utilice va a ser de este autor. Así que bueno, ¿qué son las epilepsias? Vamos por lo más simple. Las epilepsias son una enfermedad neurológica. Entonces, ¿por qué estamos hablando de enfermedad y no de trastorno? Porque es una enfermedad que se conoce, digamos, que toda... Recuerdan que nosotros cuando hablábamos de enfermedad hablábamos que se conoce la causa. Bueno, en este caso lo que se conoce es el proceso fisiopatológico. Es decir, hay toda una comunidad científica que avala y comparte la teoría, no la teoría, en realidad, el proceso fisiopatológico que se produce y que se desarrolla en las epilepsias, que ahora lo vamos a ver. Esto hace que se ubique en el eje número 3 del DCM, por lo tanto hablamos de enfermedad. Entonces, ¿por qué incluimos una enfermedad dentro del programa de esta materia? Porque muchas veces se la puede confundir o la sintomatología puede imitar a un trastorno mental. Entonces es importante poder diferenciar qué son las epilepsias. Eh, bueno, ¿cuáles? Si nos vamos adentrando en lo que dice la ficha de cátedra de Alicia Tuccio, se caracteriza por una actividad excesiva e incontrolada de cualquier parte del sistema nervioso central o todo de él. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto? A diferencia de otros órganos, como por ejemplo el corazón, depende de la sincronía de sus partes. Acuérdense, sincronía y diacronía. El cerebro, en cambio, es diacrónico. ¿Pero por qué es diacrónico? Porque es heterogéneo en su estructura, en sus funciones. Entonces, lo que hace la epilepsia es aparecer como una hipersincronía. Es decir, que esto para el cerebro, que funciona diacrónicamente, resulta patológico. Por lo tanto, se define como una descarga hipersincrónica de una población neuronal, es decir, en el cerebro. ¿Por qué acá les puse el término? No pasé la diapositiva, ahí está. Enfermedad y crisis. ¿Por qué les puse crisis también? Porque, como había preguntado una de las compañeras, no siempre una crisis determina una enfermedad. Es decir, un episodio aislado que ahora vamos a ver qué son los episodios aislados, no determina el diagnóstico. Es decir, para hablar de epilepsia tenemos que comprobar una historicidad. ¿Qué quiere decir? Un desarrollo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no podemos diagnosticar al paciente con epilepsia con una sola crisis. Como les dije en uno de los comentarios, la crisis puede aparecer en cualquier persona. La aparición, y esto es muy característico de la epilepsia, es paroxística, es decir, que aparece de manera abrupta, de manera brusca.
La duración es breve, en todos los casos, parece que dura más, pero siempre dura aproximadamente un minuto. Puede durar desde unos segundos hasta máximo, como muchísimo, 3 o 4 minutos. ¿Qué sucede con la conciencia? Que esto se los va a recordar seguramente la unidad anterior. La pérdida de conciencia es producida por la llegada de estos impulsos nerviosos, estos impulsos eléctricos de manera anormal, es decir, de manera alterada. Y después que sucede, se bloquea el SARA, que esto, el sistema reticular, que esto se los va a recordar a la materia, a la biológica 2, que es la responsable justamente de la regulación del estado de vigilia. ¿Y qué dijimos? Que el estado de vigilia es lo que caracteriza a la conciencia. Cuando dimos la semiología y la conciencia, hablamos que la conciencia va desde la vigilia hasta el coma. Bueno, estos impulsos eléctricos puede alterar eh, el SARA, digamos, lo puede bloquear. Entonces, como es el encargado de regular la vigilia, puede bloquearla totalmente y puede haber pérdida de conciencia, pero también puede ser parcial. Entonces, ¿de qué hablamos? Si volvemos, digamos, a la semiología de la conciencia, del campo de la conciencia, hablamos de estrechamiento de la conciencia. Sin embargo, digamos, sea parcial o sea total, en ambos casos no se guarda recuerdos del episodio. ¿Se acuerdan que diferenciamos en lo que es estado y lo que es registro? En el caso de la memoria vamos a tener una amnesia. En este caso, una amnesia de fijación, porque es un recuerdo del momento. ¿Se acuerdan? La memoria anterógrada, no retrógrada. Entonces, ¿a qué se debe esto? A la inhibición de lo que se llama, esto no hace falta que lo sepan, pero los circuitos reverberantes, que son los imprescindibles para la fijación de los recuerdos mnésicos, los recuerdos memoriales, digamos. Entonces, deben ser diferenciados de lo que conocemos como represión, que esto aparece en la histeria. Estos recuerdos sí pueden ser recuperados, pero el recuerdo de una convulsión o de una epilepsia es borrado totalmente. Digamos, nunca se registra en realidad. No es borrado porque borrado implica que algo se haya registrado. En este caso no hay registro directamente. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a diferenciar los términos que ustedes tenían también dentro de la ficha. Tenemos que tener en claro que no en toda epilepsia hay convulsión. ¿Por qué? Ahora vamos a ver lo que es una convulsión. La convulsión es una respuesta, es una contracción motriz violenta e involuntaria y que se considera como una respuesta. Si yo digo respuesta, es respuesta a un estímulo, pero en este caso es patológica. ¿Cómo funciona esta respuesta? Funciona de la siguiente manera. Nosotros la función normal del sistema nervioso es en mosaico, es decir, trabaja excitando, vamos a la biológica 1 ahora, trabaja excitando y inhibiendo neuronas. Cuando una neurona se excita, genera un anillo de inhibición, evitando que la excitación se extienda de manera caótica. Ahora, cuando el umbral de inhibición es sobrepasado, es decir, el anillo no puede inhibir a ese foco de irritación, la excitación anormal conquista a las poblaciones neuronales vecinas. Por lo tanto, el foco, que también es una de las palabras que tenían definida, es el lugar donde se origina el estímulo patológico, aumenta, provocando ¿qué? La hipersincronía que hablábamos al principio. Y ahí se provoca la epilepsia. Sin embargo, esto no es una convulsión. La convulsión se produce, bueno, ¿y qué va a pasar con la epilepsia? Bueno, se produce la pérdida de conciencia o el estrechamiento del campo de la conciencia, la memoria deja de registrar, que ahora vamos a ver los tipos de epilepsia. Pero esto es digamos, la base de la epilepsia. Pero la convulsión se produce cuando se vence un segundo umbral, que también se lo conoce como umbral anticonvulsivo. Cuando lo vence genera la propagación a uno o los dos hemisferios.
Por lo tanto, como en el encéfalo las sinapsis inhibitorias son GABAérgicas, se postula justamente que las variaciones de este neurotransmisor, o sea, el que conocemos como el GABA, serían determinantes en el desencadenamiento de una convulsión. Por eso, ahora cuando veamos los psicofármacos van a tener que ver con la acción de estos neurotransmisores. Bueno, después tenemos el aura. ¿Por qué se le llama aura? Porque, bueno, la epilepsia viene de un término muy antiguo, no me quiero ir a la historia, siempre me voy a los inicios de los orígenes, pero ¿qué tiene que ver o qué significa el aura? Porque el aura es justamente este aviso o esa alerta sobrenatural, digamos, eh, de que se viene una crisis. Es decir, lo llama, os lo llama en la ficha como una fase inicial. ¿Qué le pasa a la persona? Siente olores raros, sonidos raros, gustos raros, dificultad visual, dificultad táctil, es decir, no siente. Bueno, estos síntomas o estos signos en realidad dependen del lugar cerebral donde se origine el foco. En cambio, el pródromo ya estamos hablando de síntomas, es decir, los síntomas que estuvimos viendo. Días u horas antes de la crisis hay dolores de cabeza, irritabilidad, insomnio, inquietud, molestia ante los reflejos lumínicos. Bueno, todo eso se tiene que tener en cuenta para una persona epiléptica que puede sufrir una convulsión. Bueno, ahora vamos a la clasificación. Fíjense el nombre de la clasificación, esto le va a recordar también a lo que vimos en la unidad 2, la clasificación etiopatológica. ¿A qué se refería? ¿Y por qué es importante ver esta clasificación? Porque generalmente las epilepsias aparecen como consecuencia de una causa primaria, como son estas las sintomáticas. Pero, sin embargo, hay algunas epilepsias que aparecen no como consecuencia, sino como una enfermedad primaria. Y a esta generalmente se las llama idiopáticas porque hay algunas que no se conoce la causa o aparece desconocida. Es decir, se supone que la enfermedad es hereditaria y lo que se hereda es justamente el déficit del GABA, que es lo que vimos recién. Pero lo que vemos en la ficha de Tuccio es que el ejemplo más común es la enfermedad o la epilepsia rolándica, es decir, una epilepsia idiopática la nombra. ¿Por qué? Porque la causa es desconocida. Lo llamamos enfermedad porque conocemos sus procesos fisiopatológicos, pero es idiopática porque desaparece a lo largo de los años, digamos, no hay una causa específica, pero se supone que los factores genéticos juegan un papel muy importante porque dice que hay hasta el 35% de pacientes que tienen antecedentes familiares. Estas enfermedades, para darle algunas características, lo pueden encontrar también en la bibliografía, que son comunes de la infancia, que aparecen entre los 3 y 14 años, que se puede dar también por un trastorno funcional transitorio o por un retraso madurativo de la corteza cerebral. Por lo tanto, la epilepsia va a desaparecer cuando la corteza cerebral alcance su madurez final. Bueno, y obviamente esto se va a confirmar con un electroencefalograma. Bueno, la evolución natural generalmente es que desaparezca. Pero bueno, por eso ese es el motivo por el cual se considera benigno. Y después tenemos las sintomáticas. ¿Por qué sintomática? Justamente porque la epilepsia sería un síntoma, que esto lo nombró la profesora Savoini. ¿Síntoma de qué? Síntoma de un traumatismo, por ejemplo, del sistema nervioso central. Estos pueden ser prenatales, o sea, cuando estamos en la panza. Pueden ser natales, es decir, cuando nace que haya un traumatismo de cráneo. O postnatales, puede ser en la infancia, en la adultez, que haya algún golpe y esto produzca, digamos, la epilepsia. Después pueden ser
por tumores, obviamente cerebrales, que irritan a las neuronas cuando las comprimen. O sea, si surge un tumor, lo que hace es comprimir a las neuronas y generando una epilepsia. Después tenemos por infecciones en el sistema nervioso central. Las más conocidas son las meningitis. Después tenemos alteraciones metabólicas. O sea, ¿por qué se pueden producir? Pueden ser por insuficiencia renal o hepática, por hipoglucemia y también en algunos casos en las abstinencias a ciertas drogas o sustancias. Ya conocemos que, por ejemplo, el alcohol, su función es inhibir o los opacios, ay, no me sale la palabra, bueno. Y el sistema nervioso, ¿qué va a pasar? Va a estar más excitado. Y después tenemos por procesos vasculares y degenerativos, que esto, bueno, generalmente se da por la ruptura u obstrucción de arterias que irrigan el cerebro. Por eso generalmente se produce una epilepsia. Bueno, y ahora vamos a lo que tienen en los textos, esto es a modo de aporte, pero la clasificación clínica, que recuerdan que dimos como la clasificación semiológica o clínica, porque se ve en la clínica, bueno, y tenemos las que ven en los textos. Las generalizadas, que ¿por qué se llaman generalizadas? Justamente porque generalmente atacan a los dos hemisferios. Son llamadas también, o antes fueron llamadas de gran mal, porque son convulsivas. Gran mal porque justamente atacan, es mayor la gravedad. Y bueno, se caracteriza justamente por descargas neuronales muy intensas en las regiones del encéfalo, la corteza cerebral, las porciones profundas del cerebro, el tronco encefálico, bueno. Su transmisión en la médula espinal en su integridad causa, esto está en el texto, causa convulsiones tónicas generalizadas por todo el cuerpo y son convulsivas. Bueno, vamos a ver cómo es el proceso de las tónico-clónicas. El periodo preconductual, o como lo vimos los pródromos, son irritabilidad, insomnio y cefalias, generalmente. El periodo de acceso, o sea, el aura, lo que conocemos por aura, son la auditiva, que escuchan como campanas, la visual, que ven como destellos, y la gustativa, que sienten gustos raros, gustos metálicos. No quiero mentir porque no sé si son metálicos, pero sienten gustos raros. Y el periodo de estado se da en tres fases, en realidad dos principales y una tercera. Las dos principales son la tónico y la clónica, por eso se llama así. La tónico es súper cortita, dura entre 15 y 30 segundos. Además, bueno, va acompañada, ¿por qué tónica? Porque va acompañada de una contractura muscular que se va hacia atrás, los ojos desorbitados o la mirada fija a un punto, la boca abierta, la pérdida de conciencia. Acá en la generalizada tenemos pérdida total de conciencia y la persona se cae, es decir, queda inconsciente. La clónica, que esa es la que dura un poquito más, es lo que más conocemos de las epilepsias, que son la relajación muscular, lo que produce son las sacudidas. Es decir, por esa contractura que hubo antes, va a ir acompañada de las sacudidas para que el cuerpo relaje. Y eso son los clonos, digamos. Y después cede la contractura. Y por último, la recuperación, donde vamos a encontrar estupor, es decir, inhibición motriz y ocio psíquico, es decir, no va a poder concentrarse, secreciones, digamos, bronquiales y salivales, digamos que ahí vieron que lo que más caracteriza o lo que más recordamos en las convulsiones es eso, digamos. La recuperación de la conciencia y bueno, posterior a eso va a haber cansancio, fatiga, dolor. Bueno, después tenemos las epilepsias de ausencias, que también las conocemos como petit mal. ¿Por qué petit? Bueno, petit es pequeño, porque no son convulsivas a diferencia de las generalizadas. Y bueno, acá no hay pérdida de conciencia, sino una disminución de la conciencia, un estrechamiento de la conciencia, donde tampoco va a haber recuerdo de lo ocurrido, hay amnesia de fijación, dura de 3 a 30 segundos, o sea, nada.
La persona también tiene contracciones musculares en forma de sacudidas, normalmente en la región de la cabeza, guiños de ojo, bueno, va seguido por la recuperación de la conciencia y la reanudación de las actividades previas. Y bueno, la secuencia total acá, fíjense que tenemos, además de lo que vimos, enfermedad, síntomas, acá tenemos el síndrome de ausencia o epilepsia de ausencia. Em, bueno, y dice que el paciente puede sufrir una de estas crisis al cabo de muchos meses, bueno, y presentar una crisis tras otra. Em, y después tenemos la epilepsia focal. Esta puede afectar a casi cualquier zona del encéfalo. Y tenemos varios tipos. La única que nombra el texto es la jacksoniana, que de lo que se trata es que cuando la onda de excitación, digamos, del cerebro se difunda hacia la corteza motora, se manifiesta comúnmente en el brazo, digamos, empieza con contracciones aisladas, que esto se lo llama mioclonias o mioclonías, por ejemplo en el pulgar, y después se extiende a todo el brazo y puede extenderse también a la pierna. Después las adversivas, que atacan a los ojos, la cabeza, el cuello. Las afásicas, digamos que la epilepsia se focaliza en el área de Broca, que también lo dieron en la biológica 2, que esto se ocupa de la zona del lenguaje, y se produce un síndrome afásico, que no puede, recuerdan que no podía emitir sonidos articulados, digamos que tenía que ver con la articulación, y también puede aparecer mixto con la de Wernicke, que esto trataba de la comprensión del lenguaje. Y después tenemos las sensitivas, que afectan los 5 sentidos, es decir, al gusto, al tacto, al olfato, y por ejemplo se puede dar una percepción alterada o una alucinación, incluso puede oler, puede sentir olores inexistentes, bueno, esto se puede dar también por una epilepsia. Bueno, y después, antes de pasar a la última diapositiva, digamos, la ficha de cátedra y algunos autores hablan sobre características de la persona con epilepsia. Esto lo pueden leer tranquilamente para yo no hacerles una lectura de la ficha, pero básicamente habla de cómo vive, digamos, una persona con epilepsia, que es muy importante, pero también depende mucho de la administración de los medicamentos, de los psicofármacos. Esto pueden generar un enlentecimiento mental, es decir, que esto puede afectar al aprendizaje, al desempeño social, y esto generalmente puede hacer que la personalidad de la persona con epilepsia sean prudentes, sean reservados. Después habla también del embarazo, de las mujeres embarazadas. Obviamente, si tienen antiepilépticos, corren un mayor riesgo, digamos, de malformaciones fetales, mientras que las que no toman, digamos, antiepilépticos, no corren riesgo con malformación fetal, pero puede producir, o sea, puede tener frecuentemente convulsiones. Así que bueno, es importante, digamos, el trabajo interdisciplinario entre neurólogos, pediatras, obstetras, psicólogos, bueno. Bueno, y por último vamos a ver los psicofármacos, que más adelante hay una unidad dedicada a los psicofármacos, a los tipos de psicofármacos, a las hipótesis neuroquímicas, a las alteraciones en la neurotransmisión. Sin embargo, está bueno, digamos, nombrarlos, no solamente porque los nombra la ficha, sino también porque ahora lo podemos relacionar con lo que aprendimos acerca de las epilepsias. Por ejemplo, el ácido valproico es el más utilizado porque es bien tolerado, digamos, por el paciente, y su acción lo que hace es ser un precursor del ácido GABA. La carbamazepina lo que hace es imitar la acción del GABA. Entonces, digamos, acciona sobre las epilepsias psicomotrices. También se emplea asociado a los barbitúricos, como por ejemplo el fenobarbital, que también lo que hace es potenciar, digamos, la acción GABAérgica,
pero bueno, tiene muchos efectos secundarios, por eso no es tan utilizado. En el caso de los barbitúricos, digamos, como tienen efectos secundarios, son eficaces, pero como tiene el efecto secundario de que llevan a la muerte, que esto lo tienen ahí en el texto, se utiliza generalmente para sacarlo de la crisis, es decir, en casos de emergencia solamente. Y después tienen las benzodiazepinas, las más conocidas como el clonazepam, que bueno, lo que hace es justamente también imitar esta función inhibidora del GABA. Así que bueno, después lo pueden ir ampliando, digamos, con los textos, pero ahora más o menos tienen idea de qué se trata. Después Dani les va a subir el video de las demencias, para que, bueno, puedan ir haciendo las preguntas que tenían de tarea, que son la pregunta número 3, que tienen que esquematizar de manera simple, digamos, la clasificación de las epilepsias, que pueden poner las de hoy, pueden poner las que encuentren, no hay problema, eso es a criterio, y elegir alguna otra pregunta de la guía y mandarlas a los correos electrónicos. Así que bueno, cualquier otra consulta nos pueden escribir y estamos disponibles para lo que necesiten.